Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión sobre ictus criptogénico y monitorización cardíaca, que creo que es un tema de gran interés clínico, porque un proceso diagnóstico adecuado en estos pacientes para la detección de fibrilación auricular puede influir de forma muy importante en su evolución clínica. Y tenemos por delante pues, una hora de unas sesiones que van a ser estupendas, que vamos a aprender todos mucho sobre un tema que tiene también sus controversias y sus matices. Tenemos un pequeño retraso de uno de los ponentes, de manera que vamos a empezar con el doctor Ángel Miracle, que es cardiólogo, electrofisiólogo y trabaja en la Clínica La Luz en Madrid, y nos va a dar una visión de a quién monitorizar y la selección de los pacientes y con qué monitorizarlos. A nivel técnico no les habíamos avisado, pero es que se va a retrasar el primer ponente. Si pudieran poner la segunda presentación, por favor. Sí. Vale. Fenomenal. Gracias, Roberto, por la presentación. Espero que lo del retraso en uno de los ponentes no hiciera referencia a mí. Vamos a revisar brevemente algunas de las herramientas de las que disponemos en la clínica. No haré mención a las que se utilizan en el contexto del ingreso índice por el ictus, como el electro, la telemetría o el holter de 24 o 72 horas, ni tampoco a los dispositivos de estimulación cardíaca, que merecen una charla aparte y además que no son dispositivos que implantemos con esa indicación. En cuanto a los holters de larga duración, tenemos desde hace años ya evidencia de buenos estudios randomizados. El FIND-AF aleatorizó a unos 400 pacientes con ictus isquémico. En este caso no se seleccionaba que se tratase de ictus criptogénico, pero sí que por lo menos se excluía los ictus carotídeos. Se comparaba la estrategia de monitorización estándar. He empezado yo, Juanmi, sigues tú. La estrategia de monitorización estándar de holter de 24 horas, con un rendimiento de una detección de 5% de fibrilación auricular en estos pacientes, con una estrategia de holter de larga duración repetida en la visita basal a los 3 y a los 6 meses, que detectaba hasta un 14% de fibrilación auricular. Este estudio además nos apunta algún dato interesante, como es la mayor rentabilidad, el mayor rendimiento diagnóstico de estas herramientas cuanto más próximo estén al ictus. La primera tanda de holters conseguía casi el grueso de todos los diagnósticos y iba siendo cada vez menos rentable a medida que nos alejábamos del episodio de ictus. Esto va un poco en contradicción de algunas teorías, como la de algunos estudios que hablaban de la existencia de una gran disociación temporal entre la incidencia de fibrilación auricular e ictus. Mi experiencia más cercana con holter de larga duración es con este dispositivo, el dispositivo Nuvo, que es un registrador de eventos que el paciente lleva adherido con una prenda táctil. En colaboración con los neurólogos, lo que se hacía era a los pacientes con ictus, que tampoco era criptogénico, era un poquito más seleccionados todavía, eran pacientes con ictus de aspecto embólico, de fuente desconocida. Comparamos una cohorte histórica de pacientes con monitorización diferida, es decir, aquellos pacientes que se iban de alta y se les ponía este holter de larga duración cuando hubiera un aparato disponible, que era de promedio a los 30 días, y comparamos con un registro prospectivo de monitorización precoz, inmediatamente tras el alta. Se reservaba una serie de dispositivos para implantar a estos pacientes. Observamos que la tasa de detección de FA era razonablemente alta en ambos grupos, pero una vez más, mucho más elevada en los pacientes con monitorización precoz. Como datos adicionales de interés en este estudio, se detectó una serie de variables relacionadas con fibrilación auricular incidente, siendo solo la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto de promedio en el holter de 21 días la que de forma independiente permitía predecir la aparición de fibrilación auricular. Pasando ya de los holters a los registradores de eventos, disponemos de los ya archiconocidos Embrace y Crystal AF. El Embrace es un registrador, evaluó un registrador de eventos externos, randomizando a 500 y pico pacientes con un ictus criptogénico en los últimos 6 meses a monitorización convencional frente a llevar este registrador durante un mes con una tasa de detección de 16% frente al 3% de la estrategia convencional, necesitando monitorizar solo a 8 pacientes para detectar un episodio de fibrilación auricular, que no lo he dicho, pero aprovecho ahora para decirlo, hablamos siempre con la definición de 30 segundos de fibrilación auricular. En el mismo número del
New England se publicó el Crystal AF, en este caso un registrador de eventos implantable, el Reveal de Medtronic, y una vez más la monitorización intensiva aumentó de forma muy significativa la probabilidad de detectar fibrilación auricular. En el primer seguimiento a 6 meses, que era el especificado en el endpoint principal, 9% frente a 1,5%, y en el seguimiento a largo plazo hasta el 30%, alcanzando la longevidad del dispositivo, hasta el 30% de los pacientes se detectaba algún episodio de al menos 30 segundos de fibrilación auricular. Sobre los dispositivos denominados de e-medicine o wearables, aunque esto no es exactamente un wearable, el Cardia, también tenemos un ensayo clínico que lo ha evaluado con esta indicación. Pacientes con ictus isquémico en el último año se randomizan a unas transmisiones repetidas durante un mes, transmisiones de 30 segundos de electrocardiograma con el Cardia, 3 veces al día durante un mes, comparando con la monitorización convencional. Y una vez más, a los 90 o 100 días, hay una mayor capacidad de este Cardia, a pesar de ser una monitorización intermitente, para detectar fibrilación auricular. Y en cuanto a los smartwatch, no hay resultados todavía en esta indicación. Sí que algunos han sido validados para la detección de fibrilación auricular, no tanto aún en el contexto de pacientes post-ictus criptogénico. Está en marcha este estudio, el Pulse Watch, que utiliza herramientas de Samsung. Es un estudio con un diseño algo complejo porque tiene primero unas fases de usabilidad del dispositivo por los pacientes, por sus cuidadores, etcétera, etcétera, pero bueno, que en los próximos años empezaremos a tener información con esta indicación. En paralelo también, Apple con su smartwatch que incorpora, además de fotopletismografía, la posibilidad de hacer electrocardiograma. Este es un ensayo no publicado aún el diseño, que está financiado por el Sistema Público de Salud británico, y lo mismo, utilizan el Apple Watch para intentar detectar, como herramienta para detectar fibrilación auricular en pacientes post-ictus criptogénico. Este es un poco el resumen, para no aburrir, de los datos más básicos de los dispositivos de los que disponemos, y no quería terminar la charla sin incidir en que lo importante realmente es el fin, no los medios. Podemos tener todos los medios tecnológicos que queramos, pero de lo que se trata es de que si son herramientas útiles para ayudarnos a prevenir ictus. En este caso la evidencia es, pues bueno, todo lo optimista que se quiera ver. Este es un estudio recientemente publicado en el que se hace una revisión sistemática de todos los ensayos clínicos que primero compararan estrategia de monitorización prolongada frente a monitorización convencional, y que además en la publicación aportasen datos de incidencia recurrente de ictus. Vemos que globalmente hay una reducción del 24% en la incidencia de ictus con esta estrategia, pero si queremos ser un poquito quisquillosos, vemos que estudios como el Crystal AF y el Embrace, que no estaban diseñados con esta finalidad, pero no mostraron ni un atisbo de orientación hacia eficacia de esta estrategia, y que el gran peso de este metaanálisis lo aporta el estudio Loop, que ya se ha mencionado en alguna charla esta mañana, que hay que destacar que se trataba de un estudio que incluía pacientes, sobre todo en prevención primaria. Había también pacientes con ictus, pero no era dirigido específicamente a la población con ictus criptogénico, y que además el estudio inicial salió negativo. Es decir, que solo gracias a la adición de datos de otros estudios de menor tamaño, esto ha demostrado ha conseguido alcanzar la significación estadística. Este es el mensaje que me viene a la cabeza. Tenemos herramientas que nos permiten de forma muy intensiva detectar fibrilación auricular, pero no podemos dejarnos llevar por la tentación de cazar 30 segundos de fibrilación auricular, atribuir la causalidad del ictus del paciente a esos 30 segundos de fibrilación auricular, y por lo tanto dejar de investigar causas alternativas o pensar que lo mejor para ese paciente es la anticoagulación. En conclusión, creo que el futuro, habiendo revisado extensivamente este tema, pasa por los dispositivos de e-medicine, por el gran potencial de accesibilidad que tienen a hacer universal su uso.
Creo que estamos próximos a ir resolviendo los retos tecnológicos como son el filtrado del ruido, los falsos positivos, la automatización de los procesos que impliquen mínima intervención por parte de los pacientes y del personal sanitario. Y la clave, que es a lo que hacía referencia con las últimas diapositivas, hay que confirmar que el detectar esta fibrilación auricular nos va a ayudar de esta forma a prevenir ictus secundarios. En esta línea, en los próximos meses, que se publicarán los resultados de la Artesia y del NOAA-AFNET, que no son estudios aleatorizados en pacientes portadores de marcapasos, pero también en prevención primaria, pero incluyen pacientes con ictus. Es decir, que de la subpoblación de pacientes con ictus yo creo que podremos extraer para este objetivo información muy útil. Y esto es todo. Muchas gracias. Vamos a hacer todas las presentaciones primero y luego daremos tiempo para el debate. A continuación, Juan Manuel Fernández Gómez, del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, nos va a hablar sobre las guías de la Organización Europea de Ictus del año 2021, explicarnos un poco las novedades. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización de nuevo por haberme invitado un año más a estar aquí. En segundo lugar, pido disculpas por el pequeño retraso. Tiene una causa de fuerzas mayores, que es un amigo argentino al que no veía hace años, se ha empeñado en llevarme a comer carne. Y hay un hecho colateral que no esperaba, pero es que el doctor Ángel Miracle hablará antes que yo y me ha facilitado muchísimo el trabajo. Cuando a alguien le encargan que hable de unas guías de práctica clínica, lo agradece mucho porque le acotamos, o me acotan mucho, el marco sobre el que tengo que trabajar. Mi conflicto de intereses, y vamos a empezar, esto es de lo que voy a hablar. Básicamente las definiciones, que algunas ya las ha marcado Ángel, y decir que el AVC, como sabéis, es una de las principales causas de discapacidad y de muerte en todo el mundo, que el AIT pues, no es tan incapacitante, pero eleva significativamente el riesgo de nuevos episodios, causa una gran ansiedad, y que hasta un 25% de todos los casos no se encuentra una causa a pesar de todos los estudios que le hagamos, ¿no? Y eso es a lo que llamamos ictus criptogénico, tradicionalmente se ha llamado ictus criptogénico. Aparte de eso, se ha unido recientemente, en el año 2014, el concepto ESUS, del que ya ha hablado también Ángel, que es aquel en el que ya no te dicen que es una AVC de causa no aclarada, sino que es una embolia. Aseguran que es una embolia, pero no saben de dónde. Y tiene algunas características, que son los requisitos que había ahí: una AVC isquémico que no sea lacunar por pruebas de imagen, que no haya una estenosis arterial superior al 50% en los vasos del cuello, que no haya un origen cardioembólico ya demostrado y que tampoco haya otras causas definidas. Y eso es lo que teóricamente causa las embolias, que son todas estas las causas posibles, no solamente la fibrilación auricular. Nosotros nos centramos solo en la fibrilación auricular porque somos electrofisiólogos, entre otras cosas, pero hay todas estas causas, ¿no? Sabemos, por otro lado, que la FREA es la arritmia más frecuente y que 1 a 2% de la población europea la tiene o la va a tener, que es la causa más frecuente del ictus. Y hay dos cosas muy importantes por las cuales detectar la FA es de especial importancia. Porque tiene tratamiento, porque hay un tratamiento eficaz para prevenir el AVC, como son los anticoagulantes, y dos, porque es una AVC de especiales graves consecuencias. O sea, el AVC provocado o el ictus provocado por una FA da más secuelas que el de otras etiologías. Por tanto, la detección subclínica es una cosa que nos trae preocupados y en base a la cual se hacen estas guías que se publican en el año 22 y son de la Sociedad Europea de Cardiología junto con la European Stroke Organization. Por tanto, está formada en neurólogos y cardiólogos, pero en el grupo de trabajo son 8 neurólogos, un cardiólogo y el data manager, ¿no? Se basan en la metodología GRADE, sobre los grados de recomendación, y usan una estrategia, digamos, que es la que se llama las cuestiones PICO o las preguntas PICO. Determinar una población sobre la que se va a decidir sobre una intervención, un comparador, y cuál es el resultado. Se plantean hasta 5 cuestiones PICO, que ahora vamos a ver. Hay que decir que esto está centrado únicamente en el screening de FA en aquellos pacientes que han tenido un ictus criptogénico, o un ESUS, o el subgrupo ESUS, que no tiene en cuenta otros tipos de AVC.
que en cada pregunta que se plantean pues se hace un análisis sistemático buscando la mayor relevancia. Lo primero son los ensayos aleatorizados y randomizados. Si no hay, en su defecto, grupos observacionales, o estudios observacionales que haya grupo control, y las recomendaciones pues se obtienen bien de los randomizados y si no lo hay, pues de los otros. Los autores además insisten en que la mayoría de las recomendaciones, pues que no están basadas en la evidencia, son opiniones de expertos, como ya sabemos. Estas cuestiones pico analizan básicamente la población, siempre es la misma, ictus criptogénico, 5 preguntas, que son las que veis ahí, y detectan 14 resultados relevantes, de los cuales eligen estos 3. La tasa de detección de FA, si aumenta o no aumenta, la tasa de anticoagulación y luego los outcomes clínicos, es decir, si baja el riesgo de ictus o embolia, hemorragia intracraneal o otro tipo de hemorragia, la mortalidad o la mejora del estado funcional. Vale, pues la primera pregunta que se hacen es si aparatos de mayor duración o monitorización de larga duración comparada con la corta aumenta estos o mejora estos resultados. Como ha dicho Ángel, solo hay 2 estudios randomizados que evalúan esto, el Crystal AF y el Embrace. El Embrace compara 572 pacientes en 2 brazos, mayores de 55 años, ictus previo, registrador de evento versus Holter convencional. Los resultados es que se detecta más FA, lógicamente, en el Holter de larga duración, 16% a los 90 días, contra el 3,2% en el grupo control. El objetivo secundario, que evalúa no solo la FA de más de 30 segundos, sino la de mayor de 2,5 o cualquier registro de FA tenga la duración que tenga, también, lógicamente, superior en el grupo de monitorización prolongada. Una cifra curiosa que yo os he señalado aquí es cuántos pacientes tenemos que monitorizar para detectar una FA. Son 8, si nos atenemos al criterio primero, y 14. Si pedimos o somos más exigentes y pedimos una FA de 2,5, de 2 minutos y medio por lo menos. El segundo estudio randomizado, el Crystal AF, 441 pacientes, monitorizan a Holter insertable en un periodo de 90 días después de un ictus criptogénico versus electros seriados en consulta o no seriados. La tasa de detección de FA subclínica es brutalmente a favor del Holter insertable, tanto es así que a los 3 años son 30% contra un 3%. En los estudios observacionales vienen a confirmar lo mismo que se ha visto en los randomizados y en cuanto a la tasa de anticoagulación vemos también, lógicamente, si detectamos FA, que no sospechábamos, inmediatamente el paciente se anticoagula y como causa obvia, pues la tasa de anticoagulación es bastante mayor a los 6 y a los 12 meses en el grupo en el que hemos puesto el Revil. En cuanto a la anticoagulación en el Embrace, los mismos resultados. Se detecta más FA, luego se anticoagula más. Bien. En base a esto, el grupo de expertos pues, hace unas recomendaciones basadas en evidencia de que el uso de dispositivos de monitorización prolongada aumenta la detección de FA, con una evidencia bastante alta y que se sugiere, por tanto, alargar el periodo más allá de las 48 horas. Segunda cuestión que se plantea. Si hay que añadir, pues prácticamente repetir la pregunta anterior, pero un poquito cambiada. Prolongar la monitorización más allá del ingreso hospitalario para resolver estas 3 cuestiones que nos plantean. Aquí ya ni el Crystal AF ni el Embrace hicieron comparaciones específicas, por lo cual recurren a toda una playa de estudios observacionales en base a los cuales pues llegan a... Aquí no hay diferencias ni en los resultados clínicos ni en los randomizados, me estoy pasando de diapositiva. Bien. No hay diferencias en cuanto a los estudios ni randomizados ni en los metaanálisis de los estudios observacionales en cuanto al criterio más importante, que es la prevención de episodios clínicos, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en todas las preguntas. Aquí comparan dispositivos implantables contra cualquier otro tipo de monitorización. Aquí ya, bueno, pues tenemos lo mismo, volvemos a lo mismo, repetimos, solo tenemos el Crystal AF en este caso, porque el otro iba sobre un monitor de eventos, resultados altos y con evidencia fuerte en detección de FA y en anticoagulación. Los estudios observacionales van en el mismo sentido, ¿vale?
Pero no hay evidencia, de nuevo, en cuanto a resultados clínicos, es decir, prevención de ictus, embolia, hemorragia, etcétera, etcétera, ¿no? Y las recomendaciones, pues las lógicas que se derivan de ello. Luego se ha hablado mucho de potenciales marcadores que pudiera haber, tanto analíticos como ecográficos, ecocardiográficos o por técnicas de neuroimagen, en el cual el neurólogo nos asegura que sí o sí o sí eso es una embolia, pero no hemos encontrado FA. Y todos los marcadores pueden ser todos estos, muchísimos. Bien, pues tampoco hay evidencia. A día de hoy no podemos usar estos marcadores para seleccionar a aquellos pacientes los que queremos o debemos monitorizar a largo plazo. Quinta pregunta. Aquí añaden una población un poco diferente. Es el ictus criptogénico y el que también tiene un foramen oval permeable. Y aquí se plantean si vale la pena hacer también una monitorización de FA. Bien, se sabe que los dispositivos de cierre de foramen son bastante seguros y eficaces en menores de 60 años. Y los autores se plantean que si hacemos una monitorización alargada en aquellos casos en los que no está clara la etiología, a pesar de tener un FOP, pues esto cuestionaría el cierre del foramen o podría considerarlo incluso necesario. En poblaciones mayores de 60 años se centran. No hay estudios aleatorizados que comparen esto, pero yo os voy a traer aquí un estudio italiano que me ha llamado mucho la atención. Es el único en el que analizan esto de un modo un poco curioso. Pacientes candidatos a cierre de foramen, que cumplen algunos de estos criterios, foramen y alto riesgo. Pacientes candidatos a un Holter implantable, que son los que vienen aquí, es decir, 55 años y algún factor de riesgo, que son los del CHAPVAX y alguno más. Consideraban FA aquello que tenía más de 5 minutos, FA mayor de 5 minutos, y comparan 195 pacientes que a los 6 meses, en el grupo que estaba libre de FA y tiene un foramen oval, le cierran el foramen y a partir de ahí monitorizan 6 meses más. Bueno, pues aparece 14% de FA en el grupo con el foramen cerrado y 0% en el de tratamiento farmacológico. Curioso. A veces pensamos que es que la causa es la consecuencia y a veces la consecuencia es la causa, ¿no? Bueno, pero en base a esto, que parece obvio, los autores hacen una recomendación, o sea, dicen que la FA oculta persistente puede llevar un cierre de orejuela, o sea, de foramen innecesario y que el Holter subcutáneo puede mejorar la toma de decisiones en este grupo. Bueno, yo no lo entiendo muy bien. En el conjunto de los estudios observacionales sí se viene a concluir lo mismo, que la detección de FA aumenta, lógicamente, si usamos dispositivos de monitorización de larga duración. Aquí, bueno, pues juntando todas las evidencias, en este tema no hay evidencia científica, todos son recomendaciones de expertos donde se sugiere la monitorización prolongada a mayores de 55 años, se sugiere para aumentar la tasa de anticoagulación y reducir implantes innecesarios de foramen en mayores de 55 años y sugieren el Holter insertable o cualquier otro método en pacientes mayores de 55 años, a pesar de tener un foramen oval. Yo os pongo aquí el caso de un amigo mío, Gonzalo. Tiene 58 años, es hipertenso, está en tratamiento con el mesardán, bien controlado y es aficionado al buceo recreativo. Este vídeo, que no sé si saldrá, lo grabé yo. Estábamos esperando a ver mantas. Nos obligaron a una inmersión un poquito prolongada. Estos ganchos que veis en las piedras son para quedarnos ahí clavados al suelo mientras la corriente pues traía las mantas hacia nosotros. Estuvimos mal tiempo en el necesario. Valió la pena porque llegamos a ver las mantas. Pero mi amigo hizo un accidente descompresivo. Una OVC que quedó en AIT. Y cuando llegamos a España vimos que tenía esto, ¿vale? Y en el test de burbujas, pues que pasaban tanto. Juan Manuel, un minuto, ¿vale? Según si hago caso a las recomendaciones de lo que acabo de presentar, tendríamos que haberle puesto un Holter implantable. Bueno, pues nosotros no lo hicimos, le pusimos un cierre de foramen, entre otras cosas porque era mi amigo. Tengo aquí otro caso, un paciente de 52 años que en el 2020 tuvo un ictus de causa no aclarada. O sea, se implanta un Holter y el 1 de noviembre lo ingresan de nuevo por un AIT y el neurólogo nos pide que vayamos a verlo porque seguro que ha tenido una FA. Nos encontramos con esto. Bueno, pues aquí surgen todas las dudas. Tengo muchas más diapositivas, pero me voy a ir a las conclusiones finales.
Estas son las evidencias de las guidelines. A mayor tiempo de monitorización hay mayor tasa de detección de FA, seguro. Y a mayor tasa de detección de FA, mayor tasa de anticoagulación. Pero aquí acaban todas las evidencias. Todo lo demás no hay evidencia sólida y no hay datos que sustenten que la búsqueda activa de la FA pues, mejore los resultados clínicos, que es lo que queremos al final. Evitar OVC, evitar embolias, hemorragias, sangrado, mortalidad y que mejore la calidad de vida del paciente. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el doctor Pablo Miguel Ruiz Hernández, que trabaja en la Clínica Perpetuo Socorro, nos va a hablar de un tema que es crítico probablemente, o no tanto, que es la adecuada selección de los pacientes para monitorización. Bueno, vamos a intentar darle un poquito de sentido a lo que hay aquí. Lo primero, gracias a la organización por confiar en mí y no tengo conflicto de interés. Quería ir un poco al principio y empezar mi charla recordando que bueno, tenemos asumido que la FA es causa de ictus, comparte riesgos comunes, pero que el ictus, el propio daño en el sistema nervioso central, además de ser proinflamatorio, puede afectar al sistema nervioso vegetativo y esto se puede asociar a FA. Por tanto, es posible que en alguna medida también el ictus pueda causar FA, además de al revés, que está muy evidenciado. ¿Por qué monitorizar a estos pacientes? Bueno, el problema del ictus es un problema de envergadura, hay muchos ictus, un tercio de ellos son criptogenéticos. Los hallazgos angiográficos y los estudios del trombo sugieren que con frecuencia hay un mecanismo embólico. Además, la FA sabemos que multiplica por 5 el riesgo de ictus isquémico y que hay un tratamiento eficaz para reducir la incidencia de ictus. Y en pacientes con ictus previo, tener FA aumenta la mortalidad y aumenta la incidencia de nuevos ictus. En los 3 primeros años, en pacientes post-ictus criptogenéticos, hasta como mínimo en un 30% de los pacientes se evidencia FA subclínica o clínica. Por tanto, aquí tenemos un elemento importante para monitorizar. Bueno, anticoagulemos a todos estos pacientes, a ver qué pasa. Tenemos evidencia cierta y reciente de que anticoagulan a los pacientes con ISUS, que es un subgrupo grande de los pacientes con ictus criptogenéticos, ni con dabigatran, ni con rivaroxaban, ni con apixaban, somos capaces de reducir la incidencia de nuevos ictus, tampoco la incidencia de nuevas lesiones cerebrales en resonancia al año. El estudio Arcadia, que está recientemente comunicado, el mes pasado, tenía bueno, un poquito más de esperanza porque no eran todos los ISUS, eran ISUS con atriopatía, definida con un BNP más de 250 o datos electrocardiográficos de bloqueo intraauricular o dilatación de la aurícula izquierda. Lo que pasa es que de todos los pacientes, menos de un 2% tenían dilatación de la aurícula izquierda. Por tanto, la gran mayoría fueron seleccionados por los otros motivos. Por tanto, nos quedamos con la gana de saber si la dilatación de la aurícula izquierda pues, pudiera cambiar estos resultados que, por otra parte, salió un HR de 1. A todos, desde luego, no habría que anticoagularlos. Si vamos a hacer la monitorización, ya hemos visto algo sobre el tema. Decir primero que durante el ingreso el paciente lo ideal es que en la unidad de ictus esté todo el tiempo continuamente monitorizado y que si se decide implantar un holter subcutáneo, como hemos visto que parece la opción más recomendable, hacerlo en las primeras semanas sería lo conveniente. ¿Por qué? Porque la duración de la monitorización es clave y aumenta claramente la detección de FA. Y, por tanto, mejor hacerlo durante largos periodos, idealmente con un holter subcutáneo que es más sensible, coste eficaz, a pesar de que tiene más falsos positivos. Hemos visto también este metaanálisis recientemente, que ya lo comentó el compañero Ángel Miracle, y, bueno, efectivamente, el estudio LOOP es el que soporta la mayor parte de la evidencia, aunque el metaanálisis lo que viene a decir
como también comentaron antes, que la monitorización por largo tiempo aumenta la tasa de detección de FA, aumenta la anticoagulación de estos pacientes, y ellos, a pesar de que la evidencia a derecha arriba pone como no robusta, les sale por los pelos que sí que reduce un 24% la incidencia de nuevos ictus. Bueno, algo de evidencia hay de que esto puede ser útil. ¿A quién anticoagulamos? Vamos a intentar sacar algún dato más interesante de otra población. Pacientes con dispositivos cardíacos, DAI marcapasos. En estos pacientes la incidencia de taquiarritmias subclínicas aumentó el riesgo de FA clínica, multiplica por 5, y la incidencia de ictus isquémicos o embolismos sistémicos. Y un subestudio muy interesante que tiene casi tantas citaciones como el estudio principal, un subestudio muy potente, es este que pone el foco en la duración de los episodios de taquiarritmias auriculares. Y entre otras cosas, pone de manifiesto que con un riesgo absoluto de 3,1% por año, los pacientes con taquiarritmias con más de 24 horas de duración tenían una incidencia comparable a aquellos que tienen FA clínica. Por tanto, un elemento razonablemente importante para definir la FA como merecedora de ser anticoagulada es la duración de más de 24 horas. Y en los que tienen menos, pues depende. Y con estos datos salieron unas recomendaciones en una guía de diagnóstico de FA europea del año 21 que lo que hacen es añadir el elemento de la carga arrítmica sobre el chat-BASC, con principalmente, en mi opinión, dos consecuencias importantes, que en nuestra población de pacientes con ictus, tener una FA de más de 24 horas, directamente todos van para anticoagulación oral. Pero, y lo que también es interesante, aquellos que no tienen FA, si tienen un chat-BASC elevado, de 5 o más, también merecerían anticoagulación. Por tanto, para estos pacientes, ¿no los monitorizamos? ¿Les anticoagulamos directamente? Por tanto, a mayor duración de los episodios de taquiarritmia, la equivalencia con la FA clínica es mayor. Y otro elemento interesante que comentan estas clínicas es la tasa de progresión en la carga arrítmica. Y te recomiendan que lo reevalúes cada 6 meses porque una gran cantidad de estos pacientes, 6 meses después, ha aumentado su carga arrítmica y a lo mejor cae en el saco de las que ya se recomienda anticoagular. También esta progresión de la carga arrítmica se ha relacionado con un aumento de ingresos por insuficiencia cardíaca. Por tanto, es un elemento a tener en cuenta. Otro detalle que quería comentar era la investigación inicial. No hay mucho sobre esto, pero hay algo, sobre todo a raíz de la implementación masiva de códigos ictus y trombectomías. La evaluación de los trombos. Se ha sugerido que tiene interés en aquellas patologías asociadas a trombos rojos ricos en eritrocitos, a esos pacientes anticoagularlos. Y a aquellas patologías, estamos hablando de patologías concomitantes al ictus, aquellos pacientes con patologías asociadas a trombos blancos, más ricos en plaquetas, más asociados a una aterosclerosis, mantenerlos con antiagregantes. También hay algún estudio que he encontrado que propone evaluar por imagen directa el trombo en este sentido en función de la densidad. El trombo hiperdenso sugiere más, según ellos encuentran, que sea susceptible de ser anticoagulado, y aquellos trombos hipo o isodensos, pues quizás no tenga tanto interés. En cualquier caso, no hay una evidencia prospectiva, solo es una sugerencia interesante. Y por ir centrándonos en lo que nos pide la charla, lo que me pide a mí, he encontrado que para identificar a los pacientes que quizás merezca la pena monitorizar a largo plazo y buscar esta FA subclínica, se han desarrollado en base a 2 cohortes importantes de pacientes, los scores HAVOC y el Brown ISU 6F. El HAVOC score
le da un papel muy importante a la incidencia, a la presencia de fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca, ¿vale? Aparte de la edad y la patología valvular. Ellos se comparan con el CHA2-VASc y sus datos es que son más precisos en base a que son menos sensibles pero más específicos. Y como hemos visto, seguramente en este contexto necesitamos especificidad para identificar a los pacientes. El otro score, con evidencia, el Brown-ISU-6F, le da una importancia, o sea, lo que le sale es que la dilatación moderada o severa de la aurícula izquierda es un marcador muy potente, aparte de la edad, de que estos pacientes puedan tener FA. Entonces, en base a esto, y esto ya es opinión mía, ¿en qué pacientes monitorizar siempre? Porque la evidencia lo que te dice es que ninguno. Es decir, no hay una evidencia solvente 1A para monitorizarlos a todos, pero seguramente lo razonable es pensar que en algunos pacientes sí que merece la pena. En mi opinión, en los mayores de 75 años y volviendo a la diapositiva de las guías europeas, con la duda de si aquellos con un CHA2-VASc muy elevado merezca la pena anticoagularlos directamente. Esto es algo que desde luego merece un estudio y ojalá alguien lo haga. Pacientes con valvulopatría mitral al menos moderada, insuficiencia y estenosis, y pacientes con dilatación severa, seguramente también la moderada, pacientes con insuficiencia cardíaca y pacientes que durante la monitorización hospitalaria se evidencian taquiarritmias auriculares sin que cumplan el criterio de FA. Todos estos pacientes creo que sería razonable incluirlos para monitorización. Y para concluir, al menos un 25% de los pacientes con ictus criptogenéticos, estos ictus son en realidad cardioembólicos secundarios FA, y anticoagular a estos pacientes probablemente reduzca la incidencia de nuevos ictus. Debemos monitorizar durante el ingreso y si el riesgo de FA subclínica es alto, considerar monitorizar a largo plazo, preferiblemente con Holter subcutáneo, sabiendo que deben ser pocos y que esta estrategia debe limitarse a un número pequeño de pacientes, al menos por el momento. Y si lo hacemos, si las taquiarritmias que conseguimos, que objetivamos, duran más de 24 horas, el paciente, en todo caso, debe anticoagularse. Y ahí usa varias estrategias, por ejemplo, la de añadirlo al CHA2-VASc en pacientes con taquiarritmias de menos de 24 horas para decidir si lo hacemos o no, individualizar. Muchas gracias. A continuación, la doctora María Algarra, del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, nos va a hablar de la colaboración, los programas de colaboración entre neurología y cardiología. Bueno, pues buenas tardes, sobre todo por la hora, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo soy la pendiente de confirmar, ¿no? Porque nunca salía mi nombre, pero en fin, soy yo. Muchas gracias a la organización. Y bueno, pues voy a presentar un poco, voy a testar lo que nosotros hacemos frente a todo lo que se ha dicho que es la evidencia o la ausencia de evidencia, pero un poco la tendencia de qué es lo que hay que hacer, las recomendaciones. No tengo conflictos de interés particulares sobre el tema. Y bueno, pues efectivamente nosotros en nuestra colaboración con neurología pues también nos basamos evidentemente en todas las recomendaciones que ya se han pronunciado aquí, pero sobre todo pues se trataría de seguir la recomendación del Consejo de ICTUS de la Sociedad Europea de Cardiología, en la que se plantea un abordaje escalonado e integrado de los pacientes que presentan estos ictus embólicos de origen desconocido. Para empezar, diré que en nuestro hospital en particular esta conciencia de colaboración tomó cuerpo en el primer simposio que celebramos sobre ictus y fibrilación auricular en mayo del año pasado. En este simposio, pues la verdad es que se abordó desde el punto de vista de los cardiólogos y neurólogos, que estábamos representados pues prácticamente a partes iguales, el significado de la fibrilación auricular en el ictus, tanto la clínica como la subclínica, ¿no? Que creo que ahora mismo es la que nos está poniendo pues un poco a todos en solfa esos conocimientos que tenemos tan asentados, ¿no? Y por lo tanto es tan interesante. Pues derivado de esto, yo voy aquí a explicar un poco qué es lo que hacemos en mi hospital. Lo que hacemos en mi hospital pues efectivamente, cuando un paciente ingresa por un ictus, un ESU, llamémoslo así, pues va a ingresar a la unidad de ictus, independientemente del tratamiento que se le haga en las primeras horas, pues durante todo el tiempo que pase en la unidad de ictus va a estar monitorizado con telemetría
y si tienen alguna duda acerca de lo que están viendo en la telemetría, pues con esa llamada verde nos llaman a los cardiólogos al Busca y nosotros resolvemos las dudas de manera inmediata. Una vez que el paciente sale de la unidad de ICTU y va a la planta de neurología, se vuelve a monitorizar, esta vez con un holter de 48 horas, y a partir de ahí, aplicando los criterios de selección que se han mencionado con anterioridad, el paciente pues ya vendrá definido como de riesgo bajo para encontrar fibrilación auricular o riesgo intermedio alto para ello. Y en función de eso, pues plantearemos estrategias. Los pacientes que tienen riesgo bajo lo tienen en realidad porque son menores de 60 años, en la monitorización previa tienen menos de 120 extrasístoles en 24 horas, tienen taquicardias supraventriculares muy cortas, de menos de 5 latidos, presentan un BNP de menos, un NT-proBNP de menos de 200 o tienen una aurícula izquierda no dilatada. Si nosotros hacemos caso también a esos scores que nos facilitan la identificación de esos pacientes. En nuestro caso, utilizamos el AF-ESU, que por debajo de 0, pues vemos que la detección de fibrilación auricular estaría en 1,97%, o sea, un perfil muy bajo de pacientes. Por lo tanto, también lo aplicamos y entonces vamos a una búsqueda intensiva de otras causas, más allá de la fibrilación auricular, que es poco probable que lo sea. Tomando un poco de referencia también el escalonamiento de monitorización en estos pacientes, bueno, y alguna estrategia que ha demostrado ser eficaz mediante un escalonamiento primero de dispositivos externos y luego finalmente recurrir a los internos y unas tasas pues hasta de un 20% de detección de fibrilación auricular, ahorrándonos el implante de dispositivos implantables, porque muchos de estos pacientes, un 60% de ellos, se van a descubrir sin necesidad de los implantables, pues lo que nosotros hacemos es caracterizar a los pacientes de riesgo intermedio alto, que tendrán más de 75 años, extrasístoles más de 360, rachas de taquicardia supra de más de 20 latidos, un proBNP por encima de 360 y una aurícula izquierda por encima de 45. Otras características hacen ya al ictus en sí, y entonces los neurólogos identifican como ictus con un perfil muy alto de embolia debida a origen cardíaco, pues los infartos multiterritorios o aquellos en los que hay una oclusión de gran vaso. Y por último, pues el score que empleamos en este caso sería el CHEST. El score CHEST que le da importancia a la enfermedad coronaria, pero también a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, edad, insuficiencia cardíaca y enfermedad tiroidea. Como ya se sabe que si el paciente reúne más de esta puntuación, pues presentaría un 14% de fibrilación auricular, nosotros lo utilizamos también como criterio de selección. ¿Y qué se hace con estos pacientes? Pues monitorización prolongada. Como ya sabemos, la evidencia que lo avala ya la hemos comentado con anterioridad y entonces en el caso de pacientes a los que le vamos a poner un holter de larga duración, pues claro, cuanto antes y cuanto más tiempo, mejor. El Hospital Clínico participó dentro del programa o dentro del estudio FANTASTIC de estudio intensivo de búsqueda de fibrilación auricular dentro de los hospitales de Andalucía. Y bueno, participó con 36 pacientes y este estudio descubrió un 10% de incidencia de fibrilación auricular en estos pacientes. En nuestro caso, pues desde febrero del 19 al junio del 2023 se han puesto 396 holters textil de 30 días y la indicación han sido pues pacientes de mayor de 70 años, aurícula izquierda dilatada y extrasístoles desde 240. Como veis, es una indicación que baja un poco el umbral de aquellos a los que luego probablemente terminamos poniéndole un holter insertable, pero sin embargo consideramos que son riesgo intermedio y que no hay que dejarlo con solo la monitorización más inminente al episodio de ictus. La cuestión es que la detección de FA pues ha sido de un 7,57% en estos pacientes. Una vez más, si ellos tienen, los neurólogos son los que abordan el programa de software de análisis del electrocardiograma, el programa Leonardo, pero si tienen alguna duda, pues nos llaman y solventamos un poco, algún episodio que no está muy claro que sea o no de fibrilación auricular. ¿Y qué pasa con los holter insertables? Bueno, pues que los holter insertables, con la evidencia que ya se ha manifestado en cuanto a su potencia para descubrir fibrilación auricular, pues en nuestro medio, de 252 holter insertables que hemos puesto en la unidad, un 22% de ellos se han puesto con indicación de búsqueda de FA en el ESU, ¿no? Como veis aquí, los datos de los primeros años, en el 2018, en el mes de abril, fue cuando nuestro centro se independizó de
bueno, de lo que éramos antes un complejo hospitalario de los 2 hospitales, y entonces pues desde ahí hay datos, ¿no? Desde abril del 18 tenemos una entidad propia como nuestro hospital y unidad de arritmia. Son los dispositivos totales los que aparecen detrás de la barra y los dispositivos que se han puesto con motivo de eso, ¿no? Vemos que, bueno, realmente desde el 2022 ya se ha hecho de manera más sistemática el implante de Holter insertables con esta indicación, y bueno, en este tiempo se ha encontrado 9 pacientes en los que ha aparecido fibrilación auricular. Las características de estos pacientes han sido pues, una edad media de 72 años, 86% eran hipertensos, 57% diabéticos, y el CHAS-VAS previo al ESU, porque si no hay que sumar otros 2 puntos, pero en fin es de 3,41, y el CHEST pues no es de 4 ni más de 4, es en torno a 1,71. La cantidad de Holter que hemos tenido que poner para detectar FA pues ha sido de 6, ¿no? Y hemos detectado un 12,5% de fibrilación auricular. Una vez que esta ha aparecido desde que se ha implantado el Holter pues, en una media de 116 días, pero con un rango amplísimo. De hecho, hay pacientes, como vemos aquí, que desde el 8º día después de la inserción del Holter ha aparecido fibrilación auricular. Y otro, curiosamente, el que más ha tardado, 283 días, pues es un paciente que es el que tiene el CHAS-VAS y el CHEST más alto, un paciente muy añoso con mucha comorbilidad. Cuando nosotros implantamos ese Holter, pues ¿cómo recibimos esa información? La recibimos pues con Kerlink, con el sistema de monitorización remota, y nosotros tenemos el programa MedConnect que nos da la alerta y los avisos de lo que está detectándose en estos dispositivos. Habrá un electrofisiólogo, somos 4, que se encargará de revisar el evento y lo catalogará como FA cierta, y entonces desconectará la alerta automática del Holter insertable, y lo que haremos será contactar con neurología. Lo bueno de los Holter insertables es que te aportan muchísima información acerca de la fibrilación auricular. Te aportan cuando el paciente empieza a tener FA, pero también cuánta carga tiene, cuánta carga en el día, cuánto duran esos episodios, cómo se agregan, cuál es la densidad temporal de esos episodios. Y caracterizan la fibrilación auricular de cada paciente, no es una cuestión dicotómica, ¿no? He tenido fibrilación auricular, lo anticoagulo, pero ¿ahora qué? Y en ese ahora qué, pues está la estrategia de aportarle al paciente un valor más allá de la anticoagulación, que es la estrategia de qué hacemos con su fibrilación auricular. Algún ejemplo que traigo pues sería proponer incluso a algún paciente que ha empezado a tener fibrilación auricular en un momento determinado y que sus características clínicas lo hacen aconsejable, pues ablación de venas pulmonares. U otro paciente muy añoso con una fibrilación auricular de difícil control, pero que además también está haciendo pausas, bueno, pues incluso a lo mejor la estrategia suya es ablación de nodo y marcapaso. En cualquier caso, lo que sí seguro ocurre es que contactamos rápidamente con neurología, que se hace un inicio de anticoagulación, en realidad en un CHAS-VAS alto suele ocurrir con más allá de 2 minutos de monitorización de fibrilación auricular, y que, como digo, pues se puede plantear una estrategia de control de FA. Y ya un poco, pues, más allá de la fibrilación auricular, tenemos este caso de un chico de 39 años que acude por un ESU, que finalmente es una IT, pero que tiene una historia de palpitaciones no documentadas. Sí se le documenta un foramen oval con un paso masivo de burbujas, sin otras alteraciones estructurales interauriculares, pero al que se le indica un cierre de foramen oval permeable. Pues lo que hacemos con ese chico es un estudio electrofisiológico, por eso de las palpitaciones no documentadas. Y resulta que este chico lo que tiene es una taquicardia ortodrómica por una vía oculta izquierda. Así que como le van a cerrar el foramen, pues lo que nosotros hacemos antes de cerrarle el foramen es hacerle una ablación. Resulta que la vía, además, es una vía posterior izquierda y bastante ancha, porque casi en 4 dipolos del seno coronario encontrábamos potenciales que nos parecían que era de vía, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que se hizo con un sistema de navegación, hicimos una ablación pues desde el extremo más distal, más lateral del anillo mitral hasta la porción posterior, más posterior, o lo que serían seno coronario medio, y hubo que hacer varias aplicaciones hasta que la vía desapareció. Y realmente, pues bueno, la evolución de este chico es que hicimos un segundo estudio electrofisiológico para confirmarlo antes del cierre del foramen, y la vía todavía persistía y hacía ortodrómica. Volvimos a aplicar ya en una zona mucho más estrecha, porque realmente eran mucho más localizados, y no contentos con eso, pues antes del cierre del foramen le hicimos un tercer procedimiento diagnóstico, y resulta que
había residual, pero que ya no era capaz para nada de hacer taquicardia. De hecho, tenía un periodo refractario muy largo y por eso ya, pues así se quedó, ¿no? Pero bueno, quiero decir que la participación neurocardio pues, puede ir un poco más allá de la anticoagulación. En conclusión, un protocolo multidisciplinar de manejo del ictus criptogénico es la estrategia seguro más eficaz para descubrir precozmente pacientes con FA subclínica que se benefician de terapia anticoagulante. La monitorización cardíaca prolongada permite no solo mayores tasas de detección de FA, sino la caracterización de la misma duración, carga, densidad temporal y así optimizar su manejo. El sistema de monitorización domiciliaria reduce el tiempo hasta el diagnóstico y el tratamiento de la FA. Y, por último, pues les emplazo a todos los que estén interesados en nuestro segundo simposium de ictus y fibrilación auricular, que esta vez va a tratar sobre el intervencionismo, sobre el cierre de foramen oval, pero también sobre la rentabilidad, incluso pues, de procedimientos de ablación de fibrilación auricular en según qué paciente, intentando, aunque no está todavía demostrado, ¿no?, ni consolidado, pero reducir su riesgo de ictus si con eso podemos ofrecérselo, ¿no? El viernes 6 de octubre del 2023 y están todos ustedes invitados. Muchas gracias. María, felicitaros por ese excelente programa que tenéis de colaboración con neurología. Bueno, vamos a pasar a un periodo de debate. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Bueno, lo que está claro por las presentaciones que hemos estado viendo es que cuanto más tiempo detectamos, más fibrilación encontramos, más pacientes tratamos, pero sin embargo eso no está redundando en beneficios clínicos para Juan Manuel. ¿Qué más queda o cómo podemos mejorar esa eficacia en cuanto a que tratamos a más gente y esperemos tener mejores resultados? Pues, a ver, en la mayoría de los estudios se toma la detección de la FA como un subrogado del resultado clínico mayor, que en este caso sería en la prevención de AVC. Como la prevención, o sea, si estamos considerando que para, como hemos puesto en el Crystal AF, detectar una FA necesitamos colocar 8 Holters de larga duración y que para evitar un ictus, pues si estimamos una población con un riesgo de un 5 o 10% de ictus al año, pues necesitamos anticoagular a 20 pacientes para evitar un ictus. Si multiplicamos una cifra por la otra, sale una cifra brutal. Yo creo que ese es el problema por el cual estos estudios, que son apenas con 500 pacientes, no han encontrado ese resultado. Porque tú tendrías que hacer un estudio randomizado con miles de pacientes para finalmente encontrar esa respuesta. Y no se ha hecho. No se ha hecho pues porque necesitas ese nivel. Estamos hablando de detectar FA como un subrogado del evento mayor. Y yo anticoagulo la FA pensando que con eso ya he cumplido, pero no he demostrado lo otro porque, ya te digo, tengo que ampliar muchísimo más el estudio. No se han hecho estudios de tan alto número de pacientes en este sentido. Una reflexión clínica para toda la mesa. Yo creo que en parte del problema de la detección de FA subclínica es que muchos de los factores que manejamos de riesgo de FA subclínica se solapan con factores de riesgo de aterosclerosis o de ateromatosis a cualquier nivel, ¿verdad? Entonces, ahí hay un solapamiento entre fuentes potenciales de ictus. Por una parte la fibrilación auricular, pero por otra parte a lo mejor una placa de ateroma en la aorta que suelta también un coagulito, ¿no? Ese hándicap en principio yo creo que puede ser hasta una ventaja, porque podemos utilizar un screening sensible que nos permita poner Holter insertable, digamos, a una población que se puede beneficiar del tratamiento anticoagulante, pero una vez que hemos hecho ese screening sensible, lo que yo creo que es crítico para el beneficio clínico que podemos obtener es la carga de fibrilación auricular que anticoagulamos, ¿no? Porque probablemente una fibrilación auricular de 40 segundos o de 1 minuto no puede ser igual que una persona que en un Holter insertable tiene 2 semanas seguidas de fibrilación auricular. Entonces, una reflexión para la mesa, ¿qué os parece
el valor que es fundamental de la carga de fibrilación auricular que vemos con los dispositivos, porque probablemente eso es lo que nos puede acercar a tratar con anticoagulantes a los pacientes que realmente lo necesitan. Sí, de hecho yo creo que es un concepto muy electrofisiológico y que aquí todo el mundo entiende, lo de la carga de FA. Pero en la mayoría de los estudios no se usa ese concepto. Se usa solo, y hay una variabilidad enorme, además, desde FA de más de 30 segundos, 2 minutos, 6 minutos, cualquier FA, que yo ya no sé eso qué es lo que es, una salva de extras auriculares, claro, es una FA. No se sabe, o sea, hay tal variabilidad en ese sentido que falta por definir eso, a qué llamamos FA, y luego la carga de FA. Y luego, en cuanto al screening, yo creo que el tema del screening va a cambiar radicalmente. O sea, el Holter insertable yo creo que tiene los días contados, básicamente pues porque ya hay una cantidad de tecnología brutal que nos detecta la FA. Smartphone en conjunción con detección facial, la detección facial con la baristocardiografía, que es una cosa abandonada, pero que ahora se sabe que puede detectar FA. En las tapas del retrete es una cosa impresionante la cantidad de tecnología que hay dedicada a detectar FA. Eso nos puede venir bien porque va a detectar mucha FA sin necesidad de implantarle un dispositivo que es caro a un paciente con espera de encontrar algo que no sabemos si vamos a encontrar. Pero tiene una cosa también que nos va a sobrecargar, quizá, que es que el screening no lo vamos a hacer los médicos, nos lo van a hacer los pacientes, que nos van a llegar directamente diciendo, oye, aquí tienes mi FA, ¿qué hacemos ahora? Sí. Y eso va a pasar, eso está aquí ya, o sea, ya lo tenemos, ¿no? En fin, queda mucho todavía por plantear en este tema, ¿no? Y en vuestra práctica clínica habitual, ¿podéis dar alguna cifra de carga de FA a partir de la cual dirías, voy a anticoagular a este paciente que ha tenido un ictus? ¿O no? Yo. O cuando no anticoagularle también, ¿no? Yo creo que me baso en la grafiquita esta de las guías de Chad-Bask versus carga, impresión subjetiva, no te sabría decir. Además de la duración, yo creo que habría que también incidir en la forma en la que consigues esa FA, porque no es lo mismo 1 minuto de FA detectado en un marcapasos que en un Holter. Es decir, 1 minuto cazado en un Holter nos habla de que ese paciente tiene probablemente en su vida mucha más carga de FA sí, que uno que está monitorizado continuamente. O sea que ya la mezcla de fuente de datos es inmanejable. O sea que además de carga yo propondría un concepto algo así como densidad de FA. Es decir, cuánta FA tienes versus cuánto tiempo has monitorizado al paciente. Y o sea, a día de hoy es basado en impresiones subjetivas. Yo tengo esperanzas en la Artesia y en el NOAA-AFNET que por lo menos nos orienten un poco, ayudar a cuantificar cuánta FA cuánta densidad de FA se asocia a mayor riesgo de ictus. Yo tengo que darte malas noticias del NOAA-AFNET. Ya. Pues el Artesia. Porque se ha suspendido precozmente, no se ha comunicado claramente el por qué. Estamos pendientes un poco de análisis, pero parece ser que es por futilidad del tratamiento anticoagulante. También probablemente relacionado con lo que dice Juan Manuel, ¿no? Porque se necesita un volumen muy grande de pacientes para poder obtener resultados clínicos. Volviendo al tiempo para el inicio de la monitorización, a veces nos parece que neurología es muy precoz a la hora de indicar un reveal, o sea, un Holter insertable. Yo tengo una anécdota de uno de los pacientes que nos han solicitado que lo que hicimos fue implantarlo y en el momento en el que inicializamos el dispositivo detectamos que está en FA. O sea, fue la detección más rápida de FA probablemente de la historia. Pero claro, es un dispositivo echado a perder. No habría que intentar. A mí el programa que has presentado, María, me parece fabuloso porque selecciona muy bien a aquellos pacientes que pueden beneficiarse, porque esa precocidad a veces supone un gasto excesivo, ¿no? E inadecuado. Nosotros en realidad... La realidad es que, aunque este protocolo pues, pasa por cada escalón, no somos tan ágiles, eso es la realidad, y eso también selecciona pacientes que al final pues terminas poniéndoselo más tarde, que te puede ahorrar unos cuantos que no lo necesitaban. Algunos hemos puesto y justo ha entrado pronto en FA, pero no precozmente con respecto a su episodio índice, sino que hemos tardado. Y entonces, bueno, su evolución natural, un paciente con un chapa alto, es que antes o después pues, puede tener FA.
Y luego otra cosa que nosotros hacemos en el caso de que, imagínate que además ha tenido un ictus recurrente con un CHAP-VAS muy alto y una sospecha de FA clínica o por extrasístole muy frecuente y tal, es que también a veces se inicia anticoagulación y al final incluso el holter insertable que se termina poniendo te dice con esa carga y esa densidad en el tiempo si realmente el paciente lo necesita o no. Pero yo creo que es un poco en colación con lo que tú también dices, ¿no? Pacientes con un CHAP-VAS muy alto, a poca carga de FA, los va a anticoagular porque son pacientes preclínicos. O sea, esa FA es una FA de 2 días en tu clínica, pero 3 días que ya va a ser clínica, ¿no? Y esa está claro que hay que anticoagularla. Pero en la anticoagulación el objetivo es intentar ahorrar el implante de un Revil. En ese caso no tiene igual mucho sentido el continuar con el implante. Pero es verdad que, vamos, nosotros en particular es que es un ejemplo de un paciente que estaba esperando el implante y es que fueron cosas prácticamente de poner el implante justo el ictus recurrente, también todo como casi simultáneo, ¿no? Entonces ahí tenías 2 ictus y había anticoagulado empíricamente, ¿no? O sea, tampoco yo, lo que sí es verdad es que la anticoagulación en el segundo tú estás con antiagregación y el paciente te hace un ictus, pues lo va a cambiar en anticoagulación, ¿no? Pero que sí es cierto que las características clínicas tampoco era un paciente muy añoso, o sea, que tampoco tenía un CHAP-VAS tan alto, es decir, que es que realmente yo creo que hay una amalgama de pacientes, el ESUS es una amalgama de pacientes tan diversos, ¿no? Que realmente una respuesta no sirve para todo, ¿no? Y bueno, es verdad que los holter insertables son caros, pero también y que podrán ser sustituidos por otras cosas distintas, pero dicho de otra manera, la información que necesitamos tener de esa fibrilación auricular yo creo que es muy importante, porque creo que desconocemos mucho, y en ¿no? En una relación fisiopatológica que desconocemos, ¿no? Y que me parece interesantísimo. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Bueno, pues nuevamente felicitar a todos los ponentes por sus brillantes presentaciones y vamos a dar por concluida la mesa de esta tarde. Muchas gracias por su asistencia.